Ay, 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 Manchatavera, ¿cómo estás? Regresamos, vamos prendiendo las luces de a poco. Regresamos, como todos los fines de semana, aquí, a la Tabacueva. ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es miércoles de leer cómics. Tenemos un poco de desorden por aquí porque cuando nos vamos casi siempre esto entra en caos. Pero ya lo vamos a ir estabilizando y ordenando. Más que todo es limpieza. Tenemos que limpiar bastante. Hoy día no vengo hace 6 días. Hay bastante que ordenar, bastante que limpiar y volver a hacer nuestra selección de cómics para llevarnos. Pero antes de eso, lo que tú nos has estado pidiendo, pero hasta el cansancio. Brother, solo reseñas. Porque creo que todavía no captan, eso tiene que ver a veces con la edad. La compra estratégica. La compra estratégica es, no compro para leer esta semana, compro cuando es barato, para leerlo durante los 5 años. Yo me estabilizo, y no solamente en esto, en inversión, en distribución, en todo, chamba, todo. Yo defino mis objetivos en bloques de 5 años. Y cuando tú piensas en 5 años, tú tienes que pensar que en esos 5 años tienes 365, ya ponle 300, ¿ya? 300 días por 5 años son 1500 días. Yo normalmente leo un tomo por día. Sacando estos 50 días que a veces da flojera porque terminas tan mal el día que no quieres leer. Y los fines de semana en realidad leo 2, a veces 3 tomos. Entonces, sacando todo eso, yo en mi cabeza estoy pensando en 1500 lecturas. Y dentro de esas 1500 lecturas yo tengo una serie de historias que las leo 3 veces o a veces más. Es como Star Wars. Creo que me veo Star Wars, por más que algunas sean feas, las 9 películas y todo lo demás una vez al año. Y no es lo único. Creo que El Señor de los Anillos, Harry Potter, ese tipo de historias también las veo cada 5 años. Y no es lo único. Alf, Los Años Maravillosos. Entonces yo planifico, y lo mismo hago en los negocios, planifico a partir de 5 años. Así se manejan los negocios. No es lo de esta semana, no. La vida se gestiona a través de bloques grandes para poder empujar cuando es necesario y cuando los momentos sean malos, aguantar el golpe. Así es. Cuando el momento es bueno, punche. Cuando el momento es malo, lo aprovechas para hacer otras cosas porque sabes que así te esfuerces, no va a haber mucha rentabilidad. Pero vamos a lo que te gusta. Y lo que te gusta no necesariamente es lo que a mí me gusta. Y tengo una historia. La verdad, Laura Dean es malaza. Brother, ¿cómo va a decir que Laura Dean es malaza si es una super historia de marico? Laura Dean es malaza. No el cómic. Laura Dean es malaza. Pero después de leer esta historia, puedo entender cómo es que ha cambiado el espectro de historias heteronormativas, cómo se van abriendo nuevas disposiciones narrativas, pero lo más importante es que las variables van cambiando dentro de la trama. Me encantó esta historia, y lo que me encantó de la historia es que todo el perfil psicológico es real. No son personajes falsos, con sueños falsos, con ideas muy falsas y poco creíbles. En Laura Dean termina conmigo. En un rato hay spoilers, todavía no. Realmente los personajes permiten generar una transmisión emocional, permiten esa transferencia porque están bien construidos. Se nota que ha habido muchas referencias reales, de humanos reales, para poder caracterizarlo. Y dentro de esa estructura, nosotros tenemos, premio Ignatz a novela gráfica destacada, 2019. El 2019 reventó con todo. Premio Ignatz a historia destacada. Premio Ignatz a artista destacada, en este caso para Rosemary Valero con O'Connell. Rosemary Valero O'Connell, compuesto. Ella ha trabajado para DC, para Boom, para Estudios Capi Games, para Mondo Tees, entre otros. Me encanta muchísimo cómo lo ha manejado ella. Y Mariko Tamaki, que
que realmente puede construir muy muy buenas historias. Por más que la gente se moleste de sus dibujos y de esa capacidad de meterse en las historias, pero es muy buena. Es muy muy buena. Muy muy ricos personajes. ¿De acuerdo? Esto es una reseña que cada vez va a tener más spoilers. Porque es una historia que para explicarla en la segunda etapa lo necesita. Entonces vamos a hacer un resumen sin spoilers primero. Laura Dean termina conmigo es una historia en la cual Mariko Tamaki nos muestra la relación entre adolescentes. Y cómo es que las amistades o las parejas tóxicas son capaces de dominarte o controlarte a través de su inteligencia social. La inteligencia social y la necesidad emocional y de pertenecer a un grupo humano es lo que hace que esa historia sea genial. Entonces es una historia normal que le puede pasar a cualquier adolescente con una situación de crecimiento, de evolución emocional, y en la cual las otras personas te van poniendo trampas emocionales para que tú no te puedas mover de tu posición. Muy buena en eso. Entonces tenemos a una chica que tiene miedo porque cree que su pareja va a romper con ella. Así empieza la historia. Y dentro de esta historia sale toda la diversidad de características, influenciadores y rutas que seguimos cuando sentimos que alguien nos va a cortar. Muy buena. La ilustración tiene algunas características geniales. Quiero buscar dos fichas para poder explicarlo. Uno de los principales elementos que trabaja muy bien es el uso del rosado para explicarnos cuál es el elemento más importante de una historia. Pero así como por momentos lo utiliza para mostrar lo más importante de la historia, también por momentos lo utiliza para los extras. Entonces, el rosado puede ser parte muy importante para guiarte en la historia, como también se puede convertir en una parte en la que no importa. Eso me pareció genial. Quiero no adelantarme mucho en la gráfica todavía, pero eso me pareció genial para poder guiarte en las características. A veces es el elemento más importante, a veces no. Un solo color en una gráfica en la que lo más importante es el brillo, el contraste. Tiene 4 o 5 capas de plomos, no más. Y con eso nos logra contar una historia genial. En cuanto a trazos y personificaciones, cada uno de los personajes tiene una característica física que lo hace diferente a lo demás. Los lentes, el cabello, los gestos, los adornos, el tamaño. Todos los personajes tienen características diferentes para que podamos entender quién es quién. Muy bien trabajado por ahí. Una diversidad de características emocionales únicas. Ahora viene el super spoiler, así que por favor, si no quieres que te spoilee con la historia, adelántalo a la parte en la que empiece de nuevo a pasarte la voz. Ok. Laura Dean, y es algo que no se profundiza en la historia, pero que es importantísimo. Y hay momentos en los que ella lo aclara y dice, qué genial que es tu familia. Viene de una familia separada, con problemas de aceptación, una familia en la que hay mucho golpe, en la que hay mucho caos. Y entonces Laura Dean de lo que está enamorada no es necesariamente de Frederick, de Francesca, tiene otro nombre, no es Francesca, no me acuerdo ahorita su nombre, es medio raro, sino de lo que está enamorada es de su familia perfecta. Y esa es una situación que pasa muchísimo en la vida real. A veces no te enamoras de una persona, sino de lo que representa para ti, de su familia perfecta. Entonces Laura Dean realmente tiene una relación de odio y amor hacia ella. Porque la odia, porque ella sí tiene una familia perfecta, pero la quiere, porque quiere eso. Entonces, realmente después de ver esta historia, Laura Dean termina conmigo
Sería genial leer una segunda parte que se llama Soy Laura Dean y terminaron conmigo. Porque al final la fuerza que toma el personaje principal para tomar decisiones en su vida es hermoso, es genial. Esa curva de empoderamiento que tiene a través de entender, de amistades, de investigar, de seguir un blog de ayuda emocional, de conocer gente nueva, del trabajo, a través de diferentes experiencias en la vida, es que ella sola se va dando cuenta del problema. De entender que Laura Dean era una chica muy muy tóxica y que quería el control total y que no le dejaba aire para respirar, porque Laura Dean estaba entre 2, entre 3 y entre 4 tierras. Rico personajes, ¿ah? Muy muy rico personajes. Y creo que lo más importante de la historia, o el momento más importante, el clima de la historia no es ni Laura ni Francesca. Es en realidad la amiga de ellas, Doodle. Doodle es quizás el personaje más importante de la historia para mí, porque es en torno a Doodle en el que gira todo esto. Y Doodle es quizás el observador omnisciente que ve todo lo que pasa. Es casi como un observador de la historia que decide meterse. Es como si el narrador dijera: esto, qué interesante tu vida, no sé por qué lo haces, por qué no, y decide meterse. Muy buen personaje el de Doodle, que es una chica que vive solo con su padre. Y como sin forzar, solamente desde el no estar o presionar con la ausencia, es capaz de hacer que su amiga cambie. Pero hay detalles muy bien trabajados como estas, por ejemplo, en la cual la vida continúa, pero es Doodle la que es capaz de cruzar de una historia hacia otra para entender lo que está pasando. Esa parte me pareció genial. Como a veces, sin darnos cuenta, somos ejemplos para otro, y si hacemos algo mal o bien, somos ejemplos para otros que nos están mirando y que a veces toman decisiones sin entender por qué. Laura Dean es mala, pero no por culpa de ella. Es por culpa de que no existe una escuela para padres y que nadie crece sabiendo qué hacer, y que muchas personas no son capaces de entender que la relación de pareja no tiene nada que ver con la relación de padre o madre. Nada que ver. Y eso es lo que afecta y lo que genera estos desbalances emocionales tan fuertes que podemos ver en estas nuevas generaciones. Eso es Laura Dean. Es un manifiesto, en realidad, sobre cómo los cambios generacionales afectaron en los últimos años a la nueva generación, ya ahora mayor, y que nos cuenta sus experiencias. La variable emocional, social, psicológica, muy, muy bien trabajada en esta historia. Laura Dean termina conmigo, pero no termina conmigo, sino fue al revés. Volvimos, sin spoilers. Tengo dos más, pero voy a empezar por esta de acá. El día de hoy creo que vamos a ir solamente con dos, porque está bien larguito este capítulo, que es un tomo que puedes conseguir a un cómodo precio en muchas librerías, que es Strange Fruit. Este Strange Fruit, que si quieres resumirlo en pocas palabras, es un Superman afroamericano que llega a la Tierra en un momento diferente para convertirse en el héroe que salva al pueblo, en un héroe social, de pocas palabras, porque no entiende nuestro idioma. No viene como bebé, como si vino Clark, sino viene ya como adulto. Strange Fruit nos habla del delta del Mississippi, una zona muy, muy cultural, donde hay mucha música, mucha cultura, es uno de los lugares a donde me gustaría ir por su rica cultura gastronómica, musical, visual. Todos sus artes son geniales.
Y en esa situación, en el emporio cultural realmente de la población afroestadounidense, es que llega este joven en el momento en el que todavía habían esclavos para liberarlos y convertirse en El Salvador. El Salvador. Esta fruta prohibida, con una ilustración muy buena de Mark Waid. Acá sí no exagera con la iluminación. El alto contraste que utiliza y la iluminación, en mi opinión, aquí está muy bien trabajado. No exagera, no necesita exagerar en el efecto para contarnos la historia. Una historia con muchos juegos de valor, con una fortaleza en el ser y el no ser, en el poder. Todo superpoder conlleva una responsabilidad. Y es interesante el nivel histórico para explicarnos cómo funcionaba la sociedad en esa época de cambios. El primer tomo hablaba de cambios, este también habla en realidad de cambios. De cómo los cambios van afectando, no a futuro para bien a las sociedades, sino cómo van afectando el momento. El momento de cruzar, de los early adopters, de las primeras personas en adoptar estos cambios, cómo influyen en los demás y cómo es que ellos van poco a poco generando estos patrones de conducta. La ecuación social, el gobierno, la alcaldía, por decirlo de una forma más de nosotros, que es como que el gobierno, el condado, la iglesia, el pueblo, los empresarios, las agrupaciones laborales, muy bien trabajadas. El universitario, que viene con una visión diferente para entender lo que pasa. Entonces es un Superman, que es un salvador que viene a liberarlos no solamente del gobierno, sino del meteorito, del clima, de la gran inundación, porque el Mississippi es una zona, es el río más caudaloso, el más agresivo y el más fuerte en Estados Unidos, y él viene a salvarlos de la naturaleza, del gobierno, de la religión, de todo. Una muy buena historia esta de J.G. Jones, y que la puedes conseguir relativamente barato en estos Panini Comics que están llegando de México. Es una muy buena opción para quemarlo en un día. Eso es lo malo, porque este tipo de historias las lees y Buenas noches los pastores se fue. Es una historia que es muy buena como referencia cultural, que es muy buena para leerla a futuro, pero que desaparece muy rápido. La próxima semana en Chatavera vamos a venir con una cosa que me preocupa y que tiene que ver con cada vez hay más historias en las que conquistan Canadá. El gran vecino blanco y amistoso del norte, y que cada vez lo conquistan más. Y tiene que ver porque tiene recursos. Mucha agua. Mucha agua. Ese es el futuro. Las guerras del agua y las guerras por los recursos humanos. Veremos eso entonces en el próximo miércoles de leer cómics. Espero que te haya gustado el día de hoy. Estuvimos con Laura Dean y con Strange Fruit, y hablando un poco de por qué compramos mucho. Si no hubiera comprado en su momento, ahora por la pandemia, no tendría muchas cosas que leer porque no están entrando al país. Todo tiene su porqué y será revelado en su momento, porque el camino así es. Manchatavera, nos vemos la próxima semana en esto que es miércoles de leer cómics.